Las cefalosporinas de cuarta generación ofrecen un espectro mejorado en torno a la actividad contra tanto gram positivos como gram negativos. Asimismo, ofrecen una actividad bastante buena a nivel in vitro como a nivel in vivo contra algunas especies de enterobacterias, citrobacterias e incluso un poco contra Staphylococcus aureus resistente a meticilina, aunque no tanto como las que veremos en las cefalosporinas de quinta generación. La primera cefalosporina que vamos a hablar es la cefepima. La cefepima es la única actualmente distribuida en Estados Unidos y en general a nivel comercial a lo largo del globo. Fue descubierta para el año de 1980 por los investigadores Briston Myers Squibb. Asimismo, se ha comercializado desde el año 1994 como un antibiótico de amplio espectro bajo los nombres de Maxipem y Cefipem. En cuanto a su mecanismo de acción, podemos hablar de que esta existe como un suiterión libre, lo que le permite pasar directamente por las porinas, sobre todo a nivel de gram negativos, haciendo lisis interna de la pared celular al inhibir la activación de la PBP, o proteína de unión a penicilina, específicamente a la PBP2 y a la PBP3. Esta tiene una actividad muy similar a la cefalosporina de tercera generación ceftazidina contra P. aeruginosa. Asimismo, se ha utilizado contra streptococos, estafilococos susceptibles a meticilina, en mayor medida de lo que se utilizaría la ceftaxidina. Asimismo, se administra a nivel intravenoso y alcanza concentraciones más que suficientes en el líquido cefalorraquídeo. Posteriormente, se excreta a nivel renal de forma completa y sin haber hecho casi que ningún daño. Se puede contraindicar, eso sí, contra personas que tengan una contraindicación o una reacción de hipersensibilidad contra penicilinas y cefalosporinas de primera a cuarta generación. Esta cefalosporina se recomienda bastante para el tratamiento de infecciones de piel y tejidos blandos, así como se ha recomendado y se ha indicado contra pacientes que tienen neutropenia febril, contra pacientes con infecciones nosocomiales, así como lo pueden ser de vías respiratorias inferiores relacionadas eventualmente a neumonías adquiridas en la comunidad o CAP y bronquitis. También se ha recomendado de cierta forma contra personas que tienen enfermedades en las vías urinarias, por lo dicho anteriormente del paso renal de este medicamento. Y se ha recomendado contra infecciones intraabdominales, sepsis, meningitis y algunas otras. Se habla de que el desarrollo de resistencia contra este medicamento no tiene una fecha como tal específica, pero se podría hablar de que se empezó a generar a finales de 1990 y se ha extendido las fechas hasta los 2000. Este medicamento aún así es resistente contra las beta-lactamasas de espectro extendido BLE, pero hay algunos organismos, como lo son sobre todo gram negativos, como P. aeruginosa y Enterobacter cloacae, que desarrollan una resistencia muy específica contra esta cefalosporina, asumiendo que lo que hacen es generar una beta-lactamasa que es extremadamente específica contra ella, permitiendo que no haya una unión del medicamento contra la PBP y haciendo como si esa inhibición de la pared celular pues siga generándose y el antibiótico no genere esta inhibición. La segunda cefalosporina de cuarta generación es la cefpiroma. Esta se encuentra actualmente disponible fuera de Estados Unidos y se ha comercializado bajo el nombre de Cefrom, así como de Cefronim. Esta fue desarrollada y patentada por primera vez en el laboratorio Miji Seika Keisha Ltd., una compañía farmacéutica japonesa, para eso de finales de 1994 en Japón. Tiene un mecanismo de acción bastante similar a la otra cefalosporina de cuarta generación que ya revisamos y funciona prácticamente como una bactericida. Lo que hace igualmente es evitar la unión y la síntesis del peptidoglicano en la pared mediante la proteína de una penicilina o PBP, en específico la PBP2 igualmente. No alcanza concentraciones tan altas en líquido cefalorraquídeo, por lo que no es indicada precisamente contra enfermedades de tipo meningitis, pero por ello sí es bastante indicada a nivel intramuscular e intravenoso contra enfermedades de tipo sépticas, así como infecciones en tejidos blandos, piel y algunos tipos específicos de neumonía, si ya se ha visto que se puede tratar esta neumonía. Para esta cefalosporina no contamos como tal con una fecha específica en la que se haya empezado a documentar en la comunidad científica resistencia. Aún así, son muchas fechas en las que se ha reportado que ciertos microorganismos, como lo pueden ser las pseudomonas aeruginosas, la Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, entre otras, han desarrollado resistencia específica.
Esta resistencia se ha documentado en la década de 1990, en específico en los años 1997 y 1999, en la década de los 2000 a los 2010, en específico en el año 2005 y en el año 2015. Los mecanismos son bastante variados, sobre todo se generan bombas de flujo que lo que hacen es permitir que el antibiótico pase por una porina y se devuelva haciendo un reflujo del mismo medicamento. Asimismo, también se ha documentado que ciertos microorganismos pueden generar beta-lactamasas específicas para inhibir la función de este inhibidor de la PBP. Para hablar por último, en cuanto a las generaciones de la quinta generación de cefalosporinas, vamos a hablar de que estas han sido asociadas a lo largo de su desarrollo contra Staphylococcus resistentes a la meticilina, o lo mismo MRSA. La primera de la que vamos a hablar es la ceftarolina fosamil. La ceftarolina fosamil fue desarrollada en el año 2010 y así como fue descubierta fue lanzada al mercado en este mismo año por la compañía Takeda Pharmaceutical Company en Japón. Esta es un profármaco activo del metabolito principal de la ceftarolina, de ahí la ceftarolina fosamil. Se dice que no tiene un redescubrimiento como tal y ha sido lanzada al mercado de manera continua como la última vanguardia de cefalosporinas desde el 2010. Aún así ya se ha documentado resistencia a la misma y es sobre todo indicada en casos de CAP o neumonía adquirida en la comunidad. Es sobre todo recomendada para tratamiento de enfermedades en piel y tejidos blandos, así como neumonías, en torno a bacterias tanto gram positivas como gram negativas. En específico, la ceftarolina es una bactericida muy buena contra Staphylococcus aureus, debido a cómo puede tener una afinidad bastante alta para inhibir la síntesis de peptidoglicano que produce la PBP2A y contra Staphylococcus y Streptococcus pneumoniae debido a su afinidad con la PBP2AX. El mecanismo principal de resistencia que se genera en contra de la ceftarolina fosamil se puede analizar como una modificación de dianas celulares, haciendo que el antibiótico no llegue y se una como tal o tenga menor afinidad a la PBP2A y a la PBP2X o 2AX. Asimismo, esta ceftarolina fosamil es una cefalosporina que no es nada buena y nada recomendable contra AMPC. La última cefalosporina de la que vamos a hablar es la segunda y última de quinta generación. Esta cefalosporina es el ceftobiprol. Se desarrolla, descubre y lanza al mercado por Basilea Pharmaceutical Company en el año 2008, sobre todo para los países europeos. Presenta un mecanismo de acción muy similar a las cefalosporinas de cuarta y quinta generación, por lo que tiene una afinidad bastante alta de unión a la PBP2A y a la PBP2AX o PBP2X. Por lo tanto, es recomendada para el tratamiento de enfermedades relacionadas a neumonía desarrollada en comunidad o CAP, sobre todo en cepas in vivo que estén relacionadas a Staphylococcus aureus y Streptococcus pneumoniae o neumonía. Lo que pasa, asimismo, es que estas dos son las que presentan mayor resistencia a nivel comunitario para ella y también a nivel intrahospitalario. Sin embargo, se ha recomendado bastante el uso en ambos niveles de esta cefalosporina. Se encuentra a nivel de la literatura científica que también se puede utilizar contra Enterococcus faecalis. Por lo mismo y por diferentes motivos es recomendada para el tratamiento de infecciones sépticas y el tratamiento de infecciones cutáneas y a nivel de tejidos blandos. En cuanto a la resistencia que se ha documentado en la comunidad científica para esta cefalosporina, se habla de que el ceftobiprol es bastante inactivo contra cepas muy específicas de enterobacterias que expresen beta-lactamasas Ambler de clase A. Y asimismo, también se ha dicho que es inactiva contra beta-lactamasas de espectro extendido BLE, por lo tanto. También se habla de que carbapenemasas de tipo KPC y beta-lactamasas Ambler clase B y clase D también son bastante resistentes en contra del mecanismo de acción de este antibiótico. No hay como tal un año en el que se haya desarrollado una resistencia específica, pero a nivel intrahospitalario se han reconocido diferentes años, sobre todo después de la década de 2010, en torno a los años de 2015, 16 y 17. Los mecanismos de resistencia son igualmente similares a los de la ceftarolina fosamil, por lo tanto hablamos de modificación de dianas o de targets, modificación de porinas, bombas de reflujo o eflujo y asimismo beta-lactamasas. En el grupo de las cefalosporinas combinadas con inhibidores de beta-lactamasa encontramos la ceftazidima en combinación con avibactam. La ceftazidima se descubrió en 1976, mientras que el avibactam en 2007.
No se reporta actualmente un redescubrimiento y el lanzamiento al mercado de esta combinación se dio en 2015 para Estados Unidos y 2016 para Europa. La ceftazidima es un antibiótico beta-lactámico de tercera generación que inhibe la síntesis de la pared celular bacteriana y el avibactam es un inhibidor de beta-lactamasas no beta-lactámico que protege a la ceftazidima de la degradación por las beta-lactamasas de clase A, C y D, incluyendo las KPC. Esta combinación se utiliza para tratar infecciones graves causadas por bacterias gram negativas multiresistentes, como lo son las infecciones intraabdominales complicadas, las infecciones del tracto urinario complicadas, las neumonías asociadas a la ventilación mecánica, infecciones de bacterias gram negativas en pacientes con opciones de tratamiento limitadas. La resistencia de cepa Para finalizar, el ceftalosan en combinación con tazobactama se descubrió a mediados de la década de 2010. No se reporta actualmente un redescubrimiento y la combinación de estas se lanzó al mercado en el 2014 para Estados Unidos y en el 2015 para Europa. Frente a los mecanismos de acción y en qué casos indicados, esto usualmente se usa para infecciones intraabdominales agudas, la pielonefritis aguda, las infecciones del tracto urinario e infección pulmonar grave adquirida en el hospital o asociada a la ventilación mecánica. La resistencia al ceftalozano y el tazobactama se ha detectado en algunos países, pero todavía es muy poco común. Esta combinación tiene actividad frente a bacilos gram negativos multiresistentes con mecanismos de resistencias frente a los carbapenémicos que no son mediados todavía por carbapemasas y también frente a la mayoría de las ampicilinas y betalactamasas de espectro extendido.